bienvenidos nuevamente al show de la inteligencia artificial, el único programa de internet, mentira, no es el único, pero es el mejor programa de internet en el que hablamos de las últimas tendencias de la inteligencia artificial, las últimas noticias, las últimas innovaciones, cómo nos influyen al día de hoy y cómo están construyendo nuestro futuro. Y el día de hoy vamos a hacer un capítulo especial. Varias personas nos han pedido que hablemos un poquito de los aspectos básicos de los que hablamos, ¿no? ¿Qué significa inteligencia artificial? ¿Qué es deep learning? ¿Qué es machine learning? ¿Qué es inteligencia general, artificial, etcétera? Entonces vamos a revisar un poco estos puntos básicos de inteligencia artificial para que todos puedan tener un punto de partida base que nos sirva para entender conceptos que van un poco más allá y poder divertirnos y filosofar y preguntarnos al respecto. Entonces, ¿qué es la inteligencia artificial? Muchachos, la inteligencia artificial básicamente es la simulación de la inteligencia humana por parte de las máquinas para tratar de realizar tareas como resolver problemas o tomar decisiones. Entiendo la inteligencia artificial como categoría global que abarca Machine Learning, Deep Learning, Generative AI, inteligencia artificial generativa, que es la que está de moda ahorita. Son como la gran categoría y subcategorías, digamos, subconjuntos de este gran conjunto de tecnologías, ¿no? Y la inteligencia artificial, la original, la de 1950, digamos, es la que le permitía a las máquinas, por ejemplo, jugar ajedrez. Y ahí hay mucha, se parece mucho, por lo menos, al desarrollo de software actual, porque hay que programar la máquina casi de forma tradicional, ¿no? Claro, el programa es complejo y tiene cierta capacidad de predecir, pero es en base a las reglas que se le han introducido al sistema. Sí, bueno, o sea, esta parte concuerdo totalmente, la parte de los subgrupos, ¿no? Que tienes inteligencia artificial, y hay diferentes tipos, y dentro de esas está Machine Learning, y dentro de Machine Learning está las redes neuronales, y dentro de las redes neuronales está el Deep Learning, que son redes neuronales con varias capas. Entonces, esa parte, 100% de acuerdo. Y la otra parte que no habría que aclarar un poco más es la parte o sea, sí bien creo, o sea, hay unas reglas, ¿no? O sea, si tú le quieres enseñar una inteligencia, en este caso, esto es Machine Learning que va a generar aprendizaje. No, claro, pero Machine Learning, por eso decía, yo estaba solamente en IA, ¿no? IA como la que venció a Kasparov en ajedrez, digamos. Ah, ya, ¿no? ya. Que tiene reglas más fijas, digamos, ¿no? Entonces igual es como, o sea, es un programa, finalmente, ¿no? Ya te Desde entiendo. ahí en la década de los 80 pasamos ya al Machine Learning, que es ya no algo que nosotros programamos, sino, digamos, de alguna manera sí programas, pero que aprenden, ¿no? O sea, nosotros no sabemos realmente qué está pasando dentro a ciencia cierta, porque lo que nosotros hacemos es este sistema, lo exponemos a una cantidad de datos, y esta máquina que aprende, digamos, lo que hace es ver estos datos, sacar digamos, entender los patrones que están ahí ocultos, digamos, los que podemos percibir y los que no podemos percibir también, y responder en base a eso que ha podido entender sobre el universo de datos con la que hemos alimentado a esa máquina, ¿no? Y el Deep Learning es un poco lo mismo, pero ya imita mucho más, de alguna manera, la estructura del cerebro humano, porque se divide en muchas subcapas internas que no tienen realmente conexión con el input y el output, ¿no? Con la entrada y la salida del producto de este sistema, y son un procesamiento que está pasando en muchas capas internas, que tiene pues además miles de parámetros, ¿no? ¿Qué le parece esta analogía? El machine learning es aprender, es la capacidad de aprender. El deep learning es aprender a aprender, es la capacidad que tiene la máquina de autoaprender y que pasa algo que no entendemos lo que está pasando, pero que está aprendiendo. Digamos, es una forma más sencilla de metaforizarlo. Y luego ya la inteligencia generativa es la creatividad, la generación de productos. Yo combinaría el machine learning y el deep learning ya como parte de la misma tecnología en niveles de complejidad distintos, pero finalmente ya es una inteligencia que no programamos directamente, sino que se programa, entre comillas, sola, al aprender de los datos, ¿no? O sea, se configura, o sea, nosotros simplemente le damos datos, la exponemos a información, le decimos, esta es la información, este es un conjunto de procesos,
aprende la información y a partir de esa información aprende a comportarse de una determinada manera. Sí, sí, está bien, está bien. O sea, sí. Y dando algunos otros datos más por ahí, por ejemplo, es que, por ejemplo, la que no es Machine Learning, a veces se le llama Symbolic AI o inteligencia artificial simbólica, que es un poco lo que tú decías, que le ganó a Kasparov. No aprendió, sino que tenía una mecánica matemática que ayudaba a calcular todas y encontrar la mejor solución. Sería más ese como inteligencia artificial simbólica y no Machine Learning, efectivamente. Y una, por ejemplo, de diferencias dentro de Machine Learning y Deep Learning, por ejemplo, lo que pasa es que en Machine Learning hay otros modelos, como están los árboles de decisiones, ¿no? Como le llaman el Random Forest. Claro, un poco estas reglas lógicas, ¿no? O sea, si pasa tal cosa, responde de tal manera. Si pasa tal otra, responde de esa otra manera. Si pasa de esta otra manera, responde así, ¿no? Un poco... Sí, sí, lo que pasa es que esos árboles de decisiones tú no los armas, sino que se arman solitos. Por eso también son Machine Learning. Van encontrando las mejores, por ejemplo, para predecir el precio, ¿no? De la propiedad, que es lo que yo hice. Entonces van encontrando cuáles son las mejores características, la característica que ayuda a partir el árbol de la mejor manera y luego ve cuál es el rango en donde le va a partir. Y así va haciéndolo varias veces hasta que va armando un árbol gigante. Pero el árbol tú no lo creas, sino que se crea solito. Entonces también es un Machine Learning, pero no es como los otros Deep Learning que dices tú, que ya está en base a una red neuronal. Es inteligencia real, ¿cómo lo diría? ¿Es que está creando inteligencia o simplemente replicando patrones al nivel que está la inteligencia en su máxima expresión? Yo creo que acá depende también de la complejidad, ¿no? O sea, digamos, estos primeros perceptrones que lo que hacían era, por ejemplo, que es un perceptrón, es una red neural muy básica, ¿no? Que, por ejemplo, te puede decir qué número es el que has escrito, ¿no? Entonces tú escribes a mano el número 3 o el número 4, ¿no? Esta red neural, digamos, lo que hace es recibir ese input y decirte qué número es, ¿no? Pero para hacer eso, que no es nada fácil, que es un poco el reto al que se dieron, el reto de la percepción, ¿no? Digamos, nosotros al comienzo, en la década de los 50, 60, pensábamos pues que hacer que las máquinas perciban iba a ser muy fácil y después nos damos cuenta que la percepción era lo más difícil, ¿no? Claro, el reconocer el texto, ¿no? A mano, eso fue toda una chamba porque justamente tenían que, o sea, si es un 3 o es un 5 o es una S o qué miércoles es, ¿no? ¿Cómo lo...? Así es tranquísimo, ¿no? Al final, ¿no? Entonces, claro, había o sea, lo que haces es, por ejemplo, ¿no? Le pones un montón de muestras distintas y ves, ¿no? En estas capas de redes neuronales, tienes cada vez menos neuronas, ¿no? Al comienzo comienzas con un montón de neuronas, luego cada vez tienes menos neuronas, y al final terminas con 9 neuronas, porque tú necesitas que te diga si es 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 o 9, ¿no? Bueno. Esas son las opciones, ¿no? Entonces al final tú le pones un número 3 escrito, pasa por estas redes neurales y te lanza y te dice que es 1. Entonces tú le dices, no, lo hiciste mal. Lo hiciste ¿No? mal. Entonces, Le estás educando a un niño. Ahora, ¿cuáles son las aplicaciones actuales que ha tenido la inteligencia artificial hasta el día de hoy? Pues hay muchas positivas y negativas. En cuanto a positivos, diagnóstico de enfermedades, chatbots, asistentes virtuales, generación de arte, música, guiones. Hay otras que han sido más controversiales, ¿no? Los deepfakes y la manipulación de la realidad, y qué es lo que vemos en las redes sociales. Entonces, una pregunta interesante, que me pareció muy interesante, es, ¿estamos liderando la tecnología o nos está liderando a nosotros, ¿no? Porque hay una analogía también similar, que dice que las plantas nos dominan a nosotros, que las vacas y la palma son, digamos, seres vivos que han conseguido que las plantemos en innumerables cantidades, ¿no? O las vacas que hayan en ingentes cantidades, o las gallinas, y que al final nosotros estamos, digamos, en pos o a merced, digamos, o haciendo que ellas prevalezcan y se multipliquen y existan y se mantengan en el tiempo, ¿no? Que mantengan sus genes, que al final la vida es esa, ¿no? Es mantenerse con vida, es mantener tus genes, mantener tu esencia, tu genética viva, y por eso se pasa a través de la reproducción, ya sea animal, vegetal, de hongos o de lo que sea, ¿no? Entonces, es una simbiosis. Nosotros estamos liderando la tecnología o la tecnología nos va a empezar a liderar a nosotros, ¿no? O la tecnología nos está guiando. Pero es un poco, suena floro, ¿no? Pero en el futuro podría ser algo así. sí, no, y tiene mucho sentido, ¿no? Creo que eso es justamente lo que nos da miedo porque es el punto de quiebre en el que nos encontramos, ¿no? Digamos que, ¿qué pasa cuando esta tecnología, que en efecto se puede emplear en cualquier campo y a cualquier problema,
termina reemplazándonos en todas las áreas de la existencia humana, ¿no? Que es un poco la tendencia, ¿no? O sea, hacia ahí nos dirigimos. Bueno, nuevamente, recomendarles la buena película Wall-E, que no la hayan visto. Para mí fue una de las últimas películas de caricaturas que me pareció una maravilla hermosa, como película, no como, porque es una distopía, ¿no? Pero básicamente es un mundo en el que todo está controlado por las máquinas nos dan todo lo que necesitamos. Y más o menos por ahí podemos ir, porque si la inteligencia artificial general puede hacer todo lo que hacemos nosotros más barato, ¿de qué servimos los seres humanos en la productividad y en la generación de comercio? No sé, nos van a dar otro tipo de actividades, o nos vamos a dar otro tipo de actividades como cursos de videojuegos y qué sé yo, porque ni siquiera en el arte nos vamos a poder expresar porque la máquina lo va a hacer mejor. Vamos a estar tomando Coca-Cola todo el día, quién sabe. Nuevamente la incertidumbre, la gran pregunta de qué carajo se viene. Eso vamos a preguntárselo a Ben Shapiro y a los que postulan lo de la economía poslaboral, ¿no? La economía poslaboral, otro gran campo que también lo hemos tocado en algún momento. Chicos, otras cosas que íbamos a hablar era sobre los impactos que tiene la humanidad, cómo delega nuestra capacidad de pensar y de decidir, cuáles son las funcionalidades que va a tener en cuanto a ética y en la toma de decisiones de futuro. Estas aplicaciones benefician más a los humanos o generan más problemas éticos. Entonces, todas estas preguntas que les acabo de comentar, por favor, coméntenos si les interesaría que las conversemos o si tienen alguna diferente o alguna preocupación o alguna pregunta que les gustaría que discutamos, escríbanos. No se olviden de revisar nuestros videos, tenemos de todo tipo de cosas, siempre son así nuestras conversaciones y siempre agradecemos y apreciamos sus likes y sus compartir o lo que pueda hacer que diga sentido lo que estamos haciendo en vez de matárselo a una máquina que nos haga bots de nosotros y les diga lo que mandamos a ChatGPT para que nos haga el discurso. Hacemos trabajo analógico, lo hacemos mal y lo hacemos analógicamente y por eso la belleza del error. Por ver y sus likes y sus suscripciones. Gracias. Besitos.